Hoy es el turno del secretario de Asuntos Portuarios y Vías Navegables de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, que a la vez es el secretario general del SEAMARA, que es el Sindicato de Encargados Apuntadores Marítimos de la República Argentina, en cuya oficina estamos. Te voy a pedir que manejes el micrófono vos porque quiero que, enfrentando a la cámara, le contemos a toda la comunidad cuál es la situación actual por la que está atravesando el trabajador portuario. Y te pongo los ítems, arrancando desde o pasando por el paseo del puerto, el corrimiento geográfico de los depósitos fiscales, las paritarias que todavía ni siquiera entraron en conversación, el sistema que me parece a mí, desde mi punto de vista como periodista, conflictivo que están viviendo en este momento. En realidad estamos en un momento de cambios, donde hay distintos proyectos, en general muchos proyectos inmobiliarios, que el Paseo del Bajo, que es el que nombraste, es una construcción que atravesaría 2 depósitos fiscales, con el consiguiente, para que atraviese por ese lugar no tendría que existir. Entonces, cuando no existen los lugares donde los trabajadores desarrollan sus actividades, evidentemente son los trabajadores los que quedan afectados. Y este fue motivo de muchas reuniones y de asambleas también, donde nosotros expusimos que si tiene que existir ese camino, lo que no puede perderse es la fuente de trabajo, con lo cual tendrían que ponerse de acuerdo el Estado con las empresas y con los sindicatos para que los trabajadores continúen con su actividad laboral. No fue sencillo, fue de muchas reuniones, pero en principio los 2 depósitos estarían encaminados, uno que es el más grande, que tiene 2 partes, GEMES 1, GEMES 2, uno quedaría, que en un principio le habían dado la baja y ahora, después de muchas reuniones, se da la continuidad, y con el otro ocuparían otro predio. Digo, estoy hablando en potencial porque yo doy las cosas por seguro únicamente cuando están firmadas y están concretadas. Entonces, pero esto que estoy sintetizando por ahí en 5 minutos fue motivo de muchas reuniones y posturas, porque a nosotros nos interesa a los trabajadores. Nosotros hemos pasado ya por muchas de estas vivencias en otras épocas, en los 90, donde se tomaban decisiones sin tener en cuenta qué pasaba con los trabajadores. Esto sería en cuanto a los depósitos fiscales, y después con el tema de las terminales del puerto de Buenos Aires. Pasaron ya 23 años, el puerto antes era de otra manera, el puerto sigue siendo del Estado Nacional, pero en el año 94 se concesionó. Se dividió en distintas terminales y ahora termina el plazo de concesión, con lo cual, en el año 2019, con lo cual nuevamente estamos en un estado de licitación de las 3 terminales existentes, que Administración de Puerto quiere que sean 2, y nosotros estamos poniendo mucho énfasis ya desde el año pasado, que en el capítulo de los trabajadores tiene que estar todos los trabajadores, tanto los que son directamente afectados a la terminal o que desarrollan su actividad en forma directa, como los trabajadores tercerizados. Esto nunca, digo, más allá de escucharnos, las autoridades de la Administración de Puerto, Transporte, hasta hace muy poco no había ninguna certeza. Los pliegos de licitación, según lo que nos dicen, estaría en el primer semestre, no sé si les suena primer semestre, segundo semestre. Pero bueno, el tema es que ese capítulo que nosotros queremos insertar, donde los trabajadores estén en los pliegos de licitación para que puedan seguir desarrollando sus actividades, nunca habíamos tenido respuestas concretas, más allá de habernos escuchado, hasta que el día martes, en una reunión, nos dieron un proyecto de acta donde parte de los trabajadores están incluidos. Digo parte, porque como decía antes, los que son los que están directamente con las terminales estarían incluidos por lo que dice el acta, el borrador del acta, pero
los trabajadores de prestación discontinua, que son los trabajadores tercerizados, que son los que desarrollan las actividades igual que los otros, no estaban plasmados en el borrador, con lo cual, por supuesto, para nosotros es todos los trabajadores, y si no, bueno, tendremos que tomar las medidas sindicales que nosotros debemos tomar para defender la fuente de trabajo de los compañeros. Permitime una coma en esto que acabas de decir. El Estado, a través de la Administración General de Puertos, acepta después de mucho tiempo, y lo decimos desde nuestra posición periodística que con la Secretaría de Prensa de la FEMPIRA que conduce Luis Rebollo, estamos en todas las reuniones, el Estado acepta la labración de un acta, algo por lo que ustedes venían peleando porque las palabras se las lleva el viento. En realidad, es como vos decís, lo único que yo lo pondría en potencial. Aceptaría, porque, de nuevo, cuando es un borrador y nosotros lo que necesitamos es la certeza, y la certeza es cuando firman las autoridades. Cuando el Estado se hace responsable que en este acta va a tener los trabajadores su capítulo y su continuidad laboral, y es el compromiso que en los pliegos de licitación, en ese capítulo, van a estar insertados todos. Por eso digo, el Estado aceptaría, no es que ya aceptó, porque tienen que elevarlo ante las modificaciones que nosotros hicimos y la sugerencia que hicimos con respecto al, reitero, de los trabajadores. Lo tienen que volver a elevar porque también interviene la Secretaría de Dietrich, de Transporte, y y Administración de Puerto. A propósito del potencial que usás vos, vamos a hablar en pasado, en presente y en futuro. Recién nombraste al ministro Dietrich, con el cual ustedes se ven la cara porque nosotros fuimos al ministerio. Históricamente acá, desde que empezamos nosotros con la Secretaría de Prensa, le vimos la cara a Berlic, que era el interventor con el cual ustedes dialogaban. Después tuvimos oportunidad de cubrir notas con el capitán Borrelli. Al señor Mortola no le conocemos la cara. Sí, hemos tenido reuniones con Mortola, sí, hemos tenido. El tema es, nosotros hablamos con los interlocutores del Estado que ellos designen. Lo que nosotros decimos es que lo que necesitamos es certeza. Nuestros trabajadores necesitan certeza, saber qué va a pasar con su futuro. Y lo que decía antes, nosotros ya pasamos por esta experiencia. Cuando en el año 94 se concesionó el puerto de Buenos Aires, al no estar en el pliego de licitación los trabajadores, el 90% de esos trabajadores fueron expulsados del sistema, con el consiguiente 90, los 90 fueron difíciles para los trabajadores, y se imaginan que trabajadores que entre 40 y 50 años perdían su trabajo, era imposible reincorporarse en el mercado laboral. Por eso, con esa experiencia, los más viejos, los que atravesamos y vivimos eso, se lo trasladamos a los compañeros más jóvenes y le estamos mostrando el peligro, porque en realidad si lo solucionamos mediante el consenso sería espectacular, pero si no, las cosas tienen que dirimirse como los gremios y los trabajadores debemos hacerlo. Nosotros tenemos que pelear por los derechos y por la fuente de trabajo. Para eso estamos. Hablando de fuentes de trabajos y derechos, y teniendo en cuenta este escenario que nos pintás, la actividad laboral, con este tema de que se importa mucho, se exporta poco, o se exporta mucho, se importa poco, pero en realidad la mano de obra típica del puerto ha mermado, hay mayor demanda, hay menos demanda. ¿Cómo está la fuente de trabajo hoy? Mira, el puerto es atípico, ¿no? Porque supuestamente cuando hay más importación, al país le va muy mal, pero el puerto mueve un poco más de volumen de contenedores y de mercadería. De todas formas, en el último tiempo el volumen de trabajo ha bajado. Estamos esperando de hace mucho tiempo que se reactive, pero digo, la importación es un tema que, bueno, cada uno tiene su postura personal. Yo entiendo que los trabajadores están perdiendo en otros lugares la fuente de trabajo precisamente por las importaciones indiscriminadas, ¿no? Los textiles, los zapateros, los del cuero. Me ha tocado estar en
con los compañeros de Atanor, que después de 80 años, una fábrica ahí en Munro, que de repente quisieron entrar a trabajar y tenían un papelito que se comunicaban con recursos humanos y tenía que ver mucho con la importación. Y por ahí con otra mirada que tiene que ver con, yo creo que el Estado, si no creo, estoy convencido, si el Estado no protege a los más vulnerables, estamos en un problema cierto, los trabajadores. Otro tema que vos tocaste fue el mix que hay ahora entre los históricos del puerto. ¿Te puedo poner como histórico del puerto? Conozco tus encadenamientos en Plaza de Mayo, tus peleas de joven, con tus hijos a la rastra, hay fotos del tema. Y los jóvenes que se han incorporado, hay un mix de ideas que le dan esta juventud, que integra inclusive la mesa directiva de la FEMPINRA, ¿le ha dado otra fuerza, otro volumen a la protesta? ¿O al reclamo, al justo reclamo, para ser exactos? Los chicos más jóvenes lo que tienen es esa fuerza que nos da la juventud, ¿no? O que les da. Y nosotros tenemos la obligación de estar a la altura de las circunstancias y explicarle. Yo creo que la memoria es fundamental en esto, hay que trasladarle más allá que las vivencias. Lo que pasa es que la mayoría de los chicos más jóvenes entraron después del 2003-2004 y la cosa se modificó. Antes no había ni paritarias, que esto es lo que le explicábamos muchas veces a los compañeros. Las paritarias es algo que se fue adquiriendo después del 2003, que volvió a normalizarse. Y es muy importante para el movimiento obrero tener paritarias, porque está la discusión, la defensa del salario. Y se fueron logrando, veníamos de perder mucho y se fueron recuperando derechos y conquistas, y eso los trabajadores más jóvenes lo vivieron. El tema es que les parece normal, y debiera ser normal, pero los vaivenes del país muchas veces los llevan a los trabajadores a llevarnos por distintas situaciones. Esta es una, por eso es que como atravesamos los despidos, la expulsión de los trabajadores en los 90, nosotros no queremos que les pase lo mismo a los chicos. Entonces, por ahí ellos todavía, la mayoría toma conciencia y está muy preocupada, pero yo recuerdo que a nosotros nos decían, yo no estaba en el gremio, era delegado cuando trabajaba en ELMA, y 4 años atrás de que ELMA se derrumbara en el año 94, ya nos decían que iba a desaparecer. ELMA es Empresa Líneas Marítimas Argentinas, que era como la aerolínea de los aeropuertos, era de los barcos, eran los barcos argentinos. Y nos decían que iba a desaparecer y nosotros no creíamos o no queríamos creer, porque uno, ante situaciones que vienen difíciles por ahí, tiene mecanismo de negación, porque es demasiado difícil el futuro que se nos viene, pero después nos derogaron los convenios colectivos de trabajo, y después vinieron las concesiones y después pulsaron al 90% de los trabajadores. Todas estas cosas, nosotros no queremos que los trabajadores... Nosotros no estábamos bien organizados en aquel momento, no creíamos que esas cosas pudieran pasar, pero pasaron y fue muy doloroso. Y mucha gente perdió, algunos su vida, otros la familia, otros su casa. O sea, todas estas situaciones que pasaron a los compañeros tienen la posibilidad, la mayoría de los del puerto de Buenos Aires. Después nosotros atendemos también trabajadores del interior, o sea, representamos la zona de Zárate Campana y otras, ¿no? A veces son distintas realidades, no es lo mismo el puerto de Buenos Aires, Docsú, que otros lugares del interior. Pero digo, bueno, ahora para volver en esto, que estamos con el tema de la licitación, que estamos muy preocupados todos, nosotros necesitamos que nosotros tener la certeza y que los trabajadores tengan la certeza que va a existir la continuidad laboral, porque entre otras cosas, de las 3 terminales existentes, el proyecto de la administración, el proyecto del Estado es bajar a 2 terminales. Si nosotros lo que decimos, 3 o 2 terminales, todos los trabajadores adentro. Sabemos que es complicado, pero también sabemos cuál es nuestra obligación. El ayer y el hoy del puerto argentino, en una voz más que autorizada, Raúl Alberto Lizarraga, el vasco para todo el mundo del puerto. Gracias. Muchas gracias.